Bienvenidos. 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 Bienvenidos al Descaro. Te Te invito A que dejes fuera tus prejuicios y te diviertas escuchando lo diferente. lo diferente. Con Lorena Monteagudo y usted. Descarados, ¿cómo estáis? Hoy vamos a conocer más a fondo cómo nos comportamos. ¿Qué tenemos en nuestra cabecita para creernos tantos bulos o mentiras de cualquier tipo como las conspiraciones? O si somos más finos, ¿por qué creemos en mierdas? Y lo vamos a hacer con el descarado de esta semana, que es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y a lo largo de los años ha trabajado tanto en consultas privadas como de consultor, formador o docente universitario. Desde hace unos cuantos años, Ramón Noguera se dedica a la divulgación de la psicología, donde comenzó haciendo charlas, siendo la más vista por qué fracasan las parejas, y a través de ahí fue apareciendo y realizando más en diferentes formatos, como el tan conocido TED Madrid. De todo ello surgió el libro del que hablaremos hoy, ¿Por qué creemos en mierdas?, un título llamativo que nos representa a todos, como ahora iremos conociendo. Buenas, Ramón, ¿qué tal? Encantada de que formes parte del Descaro. Hola Lorena, muchas gracias a ti por invitarme. Cuando vi por primera vez tu libro, el título me llamó muchísimo la atención, supongo que yo creo que es lo que buscabas al final, pero también me cuestionaba si no era algo agresivo para los que son más crédulos en ciertos temas. Una cuestión que también se hizo hace unos cuantos episodios Jesús Ortega, que tiene el podcast de Misterio El Dragón Invisible, que yo le llamo el Iker Jiménez Manchego, y se preguntaba si no había otra forma de divulgar ante un público que es crédulo en estos temas que no fuera tan agresivo. A ver, pasan varias cosas. En primer lugar, el título lo que pretende es ser honesto con mi manera de ser y de mi manera de comunicar. Yo en este sentido supongo que, no de forma intencionada, pero una cosa que ha ido pasando, me alejo mucho del estereotipo de psicólogo, ¿no? Que suele ser una persona pues, que es más blanda que la mierda de pavo, que habla muchas veces diciendo obviedades muy grandes y que es pues más genérico que una camiseta blanca del H&M. Entonces yo hablo así, es mi forma de hablar. Y en segundo lugar, claro, cuando dice para divulgar a un público crédulo, ahí pues Jesús peca, en mi opinión, ingenuo, porque el que es un crédulo tú no lo vas a convencer con divulgación porque le suda los cojones. Quiero decir, una persona que de verdad cree que la Tierra es plana, le suda vino tinto de cariñena a la polla, cuántas fotografías de la Tierra redonda le aportes, cuántas evidencias, cálculos en la línea del horizonte y su muerto a caballo, le da igual. Tú no divulgas para el crédulo, tú divulgas para la persona o que ya está convencida, porque la divulgación siempre tiene un poco de endogámico, en el sentido de que muchas veces a los eventos de divulgación vamos siempre a los mismos, y también para el indeciso, para la persona pues, que no tiene una opinión formada. Y en ese sentido llamar la atención sí puede ser bueno. Pero no quiero que pienses que esto fue una estrategia, porque es que no fue una estrategia, es que yo hablo así. Entonces, claro, el título, de hecho tuve no una bronca, porque con Íñigo nunca tenía broncas, pero tuvimos ahí un poco de tira y afloja con Íñigo, que es mi editor en Kailas y es un tío fantástico, porque, hombre, él al principio decía, vamos a poner chorradas, tonterías, digo, pero es que son mierdas, es que creer en que tú te inyectes desinfectante, bueno, eso no se lo decía porque esto fue justo antes de la COVID, ¿no? Pero creer, por ejemplo, como hay gente que cree que puede hacer fotosíntesis tumbándose boca arriba y poniendo el ojete al sol para que le dé la luz del sol en el ojete y haga fotosíntesis, eso es una mierda, o sea, eso no una tontería, yo qué sé, tontería es creer que comprarte la lotería en Doña Manolita es especial. Esto, por favor, o creer que bebes tu propio pis, me voy a beber mi propia orina, que es saludable, pero bueno, vamos a ver, eso es una mierda de creencia. Y además es que muchas veces estas mierdas son peligrosas, claro, cuando hablamos ya de la salud pública, hablamos de este tipo de cosas, pues es que ese es el término que a mí me nace usar. Entonces, me era más una cuestión de honestidad y de autenticidad y de mostrarme cómo soy y cómo me expreso, que una estrategia comercial decir, voy a hacer esto para llamar la atención. No sé, es que yo soy así. Me ha quedado muy claro, Ramón. A lo largo de toda la historia, ¿no? Se ha visto que hemos creído en todo tipo de creencias, desde la más absurda hasta cualquier cosa que hayamos creído ahora. Y la verdad que no nos hablamos ninguno, pero ¿por qué ahora tenemos la idea de que es más fácil que nos engañen y que creamos en más tonterías o mierdas que dices tú? Es que yo no creo que sea más fácil. Una de las cosas que yo intento explicar en el libro es que en realidad somos igual de crédulos que eran nuestros antepasados, porque en realidad creer en mierda no depende de ser más inteligente o menos, ni depende de tu formación académica ni de la información que tengas, porque de hecho nosotros ahora tenemos realmente un problema contrario. Nuestro problema es precisamente el exceso de información. ¿Cómo filtras el tsunami de información al que continuamente estás sometido? Es una tarea prácticamente imposible. Los bulos circulan con facilidad, pues porque son informaciones que apelan a nuestras emociones, pero es que además tú no puedes pararte a comprobar
cada noticia que tú recibes, porque es un esfuerzo que es sencillamente imposible. Y además en aspectos como la ciencia, etcétera, más difícil todavía porque pueden no tener la formación. Quiero decir, la mayoría de la población no sabe ni tiene por qué saber cómo se lee un estudio o si un estudio está bien hecho o mal hecho. Con lo cual la gente llega y dice, pues me he encontrado, mi prima la Manolita me ha pasado un estudio que dice que la homeopatía funciona. ¿Y tú qué cojones tienes que saber si ese estudio está bien hecho o es una mierda? No tienes por qué. Si encima sale un médico homeópata diciéndote, pues es que yo tengo no sé cuántas revisiones, que las tiene, que son verdad, que están ahí, diciendo que la homeopatía cura, pues la persona no puede. Entonces, no creo que seamos más crédulos. Donde yo creo que está la diferencia, y donde a lo mejor sí podemos hablar de un riesgo diferencial, es precisamente en que al ser una luz de información tan grande y al ser 24 horas incesante, procesarlo es mucho más difícil que antes. Quiero decir, yo cuando era pequeñito, ¿vale? Tengo 45 años. Cuando yo era más pequeñito, las noticias eran una porción finita del día. Tú, pues, veías tu telediario y el telediario duraba media hora. Y os leías el periódico, y el periódico, pues, tiene un número de páginas, y cuando te has leído el periódico, pues, te lo has leído. Y luego puedes pensar sobre ello. Ahora no. Porque además la información llega y antes de que te dé tiempo a procesarla, llega la siguiente, y llega la siguiente, y llega la siguiente. Esto del ciclo de 24 horas nos va a matar a todos. Y además, encima está el hecho de que los bulos tienen una velocidad de difusión que no han tenido nunca. Porque los bulos, la difusión de información falsa de forma intencionada para, por ejemplo, dañar a un rival político, esto es más viejo que cagar en cuclillas. Quiero decir, hay grafitis en Roma, en ciudades romanas como Pompeya, Herculano, la propia Roma, donde se difundían difamaciones de gente por parte de sus adversarios políticos. En la Francia de los mosqueteros había un tipo de gente que eran los frondeurs, que eran gente que iba por los caminos difundiendo bulos con panfletos y octavillas, y al que no sabía leer se la leían ellos de que el cardenal Mazarino se follaba a su hermana. Y la gente, pues el que quería se lo creía, el que no, pues no. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que, claro, ahora tenemos, y esto sí es algo que tenemos que reflexionar, una sonda todo el día metida que nos va bombardeando información, y distinguir una fuente fiable de una que no, saber cómo valorar cuando un titular está diseñado para que saltes. Todas estas cosas se están convirtiendo en competencias fundamentales cuando antes el periodismo, precisamente quizá por ser más pausado, porque tú hacías que no es que no hubiera sensacionalismo antes también, a ver, vamos a entendernos, ¿no? Que prensa amarillenta y chusca siempre ha habido también. Pero cuando tú, por ejemplo, leías, yo comparo El País de cuando yo era niño, o adolescente o estudiante universitario, con El País ahora, por ponerte el ejemplo del periódico que ha sido decano de la prensa en España. Y hombre, es que lo de ahora es un panfleto del líder, ¿sabes? O sea, ¿pero por qué? Porque se han adaptado a un contexto que demanda titulares muy llamativos, no necesariamente verdaderos, pero que induzcan al clic, y los periodistas tenéis unos incentivos para trabajar de una determinada manera. O sea, que no es culpa vuestra, estáis adaptándoos a un entorno diferente. Ese es el cambio. El cambio es cómo el bulo se difunde hasta dónde llega. No que seamos más crédulos, somos igual de crédulos, igual, ni más ni menos. Y estamos igual de mal informados que antes, en proporción a la información que podemos tener, ni más ni menos. Vaya chapa te da, hija. No, ya que nombras la política y que estamos en unas semanas muy convulsas con elecciones, con promesas, con todo lo que dicen, me cuestiono si no será la política el gran ejemplo de por qué nos engañamos a nosotros mismos. Porque ahora, por ejemplo, el PP, Ayuso, que si la espían, que si no sé qué, al final es vamos a defenderla porque yo creo en ella y voy en contra de Pablo Casado aunque seamos del mismo partido. ¿Existe como un concepto que diga por qué somos así? ¿Cómo lo explicas? Porque al final yo creo que todo lo hacemos, tanto se hace el Partido Popular, del PSOE, del que quieras. Bueno, aquí hay varios. Para empezar, sí, está totalmente en lo correcto en que toda persona que está muy comprometida con un partido o con un político se comporta igual, sea de izquierdas, de derechas, para arriba y para abajo, ¿vale? Lo que pasa es que este es un melón complicado. Hay estudios que sí apuntan a ciertas diferencias entre votantes más conservadores y votantes más progresistas, pero eso es un melón en el que no me voy a meter porque siempre al final alguien se acaba cagando en mi puta madre. Porque claro, yo soy una persona notoriamente de izquierda y por tanto, pues lo primero que van a decir es esto es un pedazo de sesgo y tal. Lo que pasa es que, bueno, pues la evidencia es la que es. Pero en líneas generales podemos afirmar que estas cosas le pasan a todo el mundo. Hay varios procesos. Uno es los procesos de polarización grupal, que quiere decir que cuando tú estás en un grupo, y esto es una cosa, pues que las redes sociales no lo crean, pero sí lo facilitan, lo hacen más sencillo. Cuando tú estás en un grupo de gente parecida a ti en tu opinión tiende a extremizarse. O sea, si tú eres fan de, digamos, Ayuso, pues estás rodeado de Ayusers, pues te vuelves más Ayuser, ¿vale? Hay varias explicaciones porque esto puede ser verdad. Luego, además, hay otro fenómeno que también es universal, que es el fenómeno que denominamos sesgo de confirmación, que es la preferencia por la información que confirma lo que nosotros ya creemos y nuestra tendencia a rechazar o a valorar menos claramente la información que desconfirma. O sea, que ante esta situación
gilipollesca que se está dando en el PP, que es de verdad el vídeo de las dos ratas peleándose por un churro con música de Linkin Park. O sea, yo daría dinero de curso legal por poder entrar en el cauce de pensamiento de algún votante del PP acérrimo y ver cómo se lo justifica, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Pues esta persona, una persona que sea muy user, pues estará prestando más atención a las evidencias que puedan apuntar a la buena gestión, a la honradez, a la integridad de Ayuso, y estará descartando las informaciones contrarias, pues como manipulaciones, o y tú más, pues si Ayuso esto, el resto lo otro. Porque nosotros además tenemos que entender que las creencias de una persona, cuando está muy comprometida con ellas, se convierte en una parte de tu identidad y, por tanto, cambiarlas es un ataque a tu identidad. Y cualquier cosa que contradiga esas creencias es un ataque a tu identidad. Entonces, claro, se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Estás rodeado de gente que está de tu mismo lado y eso te polariza, te sientes motivado a extremizar tu opinión. A eso además le añadimos que el contacto con los del otro grupo también puede contribuir a reforzar tus creencias y tus ideas. Y luego, además, tú ya de por sí tienes una cierta preferencia por la información que confirma por lo que tú crees. O sea, piensa que a fin de cuentas, mira los cojonazos que tiene el subnormal este de Vox que ha entrado en Castilla y León ahora, este tío que decía que había que heterosexualizar el fútbol porque estaba muy lleno de maricones y no sé qué. Este señor lo primero que ha dicho es, ya está bien de políticas de izquierda en Castilla y León. Pero vamos a ver. Se llevan toda la vida. 32 años gobernando en Castilla y León. ¿Qué cojones de políticas de izquierda vas a derogar tú, capullo? Y lo siguiente que ha dicho es que va a derogar la ley de memoria histórica y la ley de violencia de género, que son leyes estatales que un parlamento regional pues no las puede derogar. Podrá derogar otras leyes que estén relacionadas con ese tema, pero o sea, que no sabe ni por dónde le dé el aire. Pero tú te crees que eso a un votante de Vox, y no lo digo porque sean votantes de Vox particulares, porque son seguidores de este partido, le importa 3 cojones. No, les da igual. Y hay gente que habla de que el gobierno actual es el gobierno más progresista de la historia, pues con medidas que son de un corte neoliberal, pues muy claro. Y así todo. O sea, que esto es universal. Pero esto tiene que ver eso con nuestra necesidad de validar nuestras creencias y nuestra necesidad de pertenecer a un grupo. O sea, se junta ahí un poco el hambre con las ganas de comer. Totalmente, al final acabamos todos haciendo piña y tú eres de esa piña y no quieres salirte de esa comunidad. Yo recuerdo, mi memoria últimamente falla mucho y hay un momento, porque tú hablas mucho de la memoria en el libro, que lo relaciono un poco con la política, porque todo el mundo se supone que recuerda la primera vez que votó y yo creo que no la recuerdo, porque tengo un recuerdo vago por ahí de que yo debería haber votado, por ejemplo, en las elecciones de 2011 de noviembre y sin embargo mi mayor recuerdo es que no, que fue en las europeas del año siguiente y lo que voté y qué voté y todo eso. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Qué no sucede para olvidar, para recrear un momento de que ni siquiera has existido? O, por ejemplo, el caso Ingram, que tú comentas de que al final el hombre se cree que ha hecho las barbaridades que hizo a sus hijas. Sí, ese es un caso terrorífico, ¿no? De una persona que es convencida por su sacerdote, por el sheriff y por su terapeuta de que ha violado a sus hijas cuando tal cosa nunca ocurrió. Y a su vez sus hijas fueron convencidas de que habían sido violadas, porque vamos a no olvidar una cosa, el responsable de esto no son las hijas malvadas de este señor Ingram que deciden que van a denunciar a su padre por los loles. Estos son unas chicas que van a un psicólogo y este psicólogo les dice tus problemas evidentemente tienen que venir de un abuso sexual reprimido en la infancia, que es una cosa completamente falsa, el tema de la represión de los recuerdos de la memoria. Y bueno, pues entonces al final acaban generando ese recuerdo y acaban acusando a su padre. Y ahí es una cosa terrible. Vamos a ver, la memoria tendemos a pensar que es una grabadora. Pues eso, una grabadora y además es una grabadora exacta. ¿Por qué? Porque todos nuestros procesos de conciencia, todo aquello que pasa por nuestra conciencia, nosotros mismos lo revestimos de un aire de autenticidad. Por ejemplo, antes hablábamos del sesgo de confirmación, pero nosotros no somos conscientes de estar aplicando ese sesgo. Cuando tú, por ejemplo, estás sopesando argumentos, tú en el fondo muchas veces ya has decidido cuál va a ser tu curso de acción, lo que estás buscando es argumentos que confirmen que es el curso de acción, o sea, que hay que hacer lo que yo quiero hacer. Pero tú no eres consciente de eso. Por cómo funciona nuestro cerebro, por cómo funcionamos nosotros, siempre intentamos dar una sensación de coherencia. Con lo cual, cuando tú intentas recordar, evidentemente esos recuerdos tú nunca tienes una experiencia de sentir dudas sobre su autenticidad. Si tú lo recuerdas, es que fue así. Pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque la memoria es una reconstrucción. Quiero decir, tú no almacenas un recuerdo en el sentido, como se ve en las películas, de almacenar una grabación de una escena. Tú almacenas unas pistas contextuales y cada vez que tú recuerdas, lo que haces es reconstruir. Si yo recuerdo, por ejemplo, las vacaciones de este verano, que he estado con mi familia en un camping determinado y han pasado pues una serie de vivencias y tal, yo no tengo una grabación exacta, sino que yo la voy recordando. Claro, hay una gran fidelidad, porque a fin de cuentas, pues cuando yo recuerdo a mi mujer tomando el sol, yo puedo reconstruir muy bien una imagen de mi mujer tomando el sol. ¿Por qué? Porque llevo 14 años con mi mujer, la he visto muchas veces en la playa, en fin, sé lo que hay.
Pero eso no quiere decir que siempre sea la misma imagen, el mismo recuerdo. Y de hecho es más, a medida que yo intento encajar lo que me va pasando día a día con los recuerdos, una de las cosas que yo hago es ajustar mis recuerdos para que todo encaje en una narrativa coherente. Déjame que te cuente muy rápido un pequeño experimento que ilustra muy bien esto. En 1973 se pasó una encuesta a un grupo de ciudadanos acerca de diversos temas políticos, pues cómo hay que distribuir los impuestos, temas de igualdad y justicia social, un montón de cosas, ¿vale? 20 años después, se cogió a estas mismas personas y se les volvió a pasar la misma encuesta. Y como es lógico, pues las opiniones de algunos pues habían ido cambiando con el tiempo. Eso no es interesante, no es relevante. Lo relevante, Lorena, es que a continuación se les preguntó ¿cuánto crees que ha cambiado o dónde estaba tu opinión hace 20 años cuando te preguntamos la primera vez? Y lo curioso aquí es que la gran mayoría recordaban sus respuestas de hacía 20 años como mucho más cercanas a sus posiciones anteriores. ¿Por qué? Porque estamos siempre intentando mantener una consistencia. Si yo ahora pienso X, yo siempre he sido así. Yo siempre he pensado X porque valoramos mucho la coherencia. Tiene que ser un cambio muy bestia para que tú seas capaz de decir, no, mira, yo antes creía en Dios y ahora soy ateo. Claro, porque ahí no hay ajuste posible. Cuando se nos presenta un recuerdo o una información que contradice nuestros recuerdos, entramos en un estado que se llama disonancia cognitiva, que es un malestar cuando pues hay dos cogniciones, dos pensamientos que son incompatibles. Por ejemplo, lo que te digo, pues que a ti te diga, por ejemplo, alguien, no, Lorena, tú ese fin de semana no votaste porque estabas mala con gripe. Y tú dices, hostia, pero yo recuerdo votar. ¿Por qué? Porque tú has construido esa imagen, porque a lo mejor para ti es importante pensar pues que eres una chica responsable que ejerce su derecho al voto y no sé qué. Entonces, cada vez que accedemos a un recuerdo, ese recuerdo se puede modificar. Y de hecho se modifica. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces son modificaciones intrascendentes o apenas perceptibles. Pero claro, tú piensas que los recuerdos a fin de cuentas almacenan un soporte orgánico. El soporte orgánico se degrada con el tiempo y tú vas, digamos, haciendo como copias, pero en cada copia hay un error. O sea, si yo ahora dentro de 2 días recuerdo esta entrevista contigo, pues a lo mejor estoy viéndote a través de la webcam, pues a lo mejor cambio el color del armario o a lo mejor esa cortina no es así sino asá, depende de la atención que también prestes. Si prestamos más atención a algo es más probable que lo recordemos con más fidelidad. Y cada vez que yo recuerde esta entrevista, inevitablemente introduciré algún pequeño error. Del mismo modo que si tú haces copias de genes o haces copias de cualquier cosa, en cada copia vas a ir arrastrando un poco como el juego del teléfono estropeado. Claro, Totalmente. hay recuerdos. Claro, los recuerdos de gran intensidad emocional, los recuerdos muy trascendentes, muy importantes en tu biografía, pueden asentarse con más firmeza que los recuerdos casuales, como por ejemplo, con quién hablé yo el otro día en la cafetería desayunando. Y ahí, al no ser muy importante, hay más margen para él. Sí, al final también lo comentas, ¿no? Que nos quedamos también muchas veces con lo malo, con lo negativo, más que con lo positivo. Que eso yo creo que a veces va un poco con el tema de la autoestima y como el impostor que también sale a relucir de vez en cuando. En todo este tiempo del libro, de todo lo que comentas, una parte primordial son las conspiraciones, que yo creo que todo el mundo cuando lee ¿Por qué creemos en mierdas? Parece que te vas a referir simplemente en eso, pero es mucho más amplio, así que nadie se quede solamente con esa idea. A mí hay 2 conspiraciones que a lo largo de estos 2 años me han fascinado, como es el Pizzagate y el QAnon. Antes de conocerlo por el libro, ya lo conocía. Se puede decir que no puedo hablar con muchísima información porque sé lo básico, pero siempre ha sido algo que ha sido recurrente de a ver qué dicen, a ver qué dicen. ¿Cómo es posible que la gente se lo crea si ya desde un inicio se ven fallos, se ven que son gente que de repente era un Twitter que no existía como nada y de repente es un abogado? No sé, barbaridades que se han dicho y aún así la gente se lo cree. Porque, como te decía, la creencia se convierte en una parte de tu identidad. Tú piensas que el pensamiento conspirativo tiene varias funciones y tiene varias recompensas. A ver, todo lo que nosotros hacemos, todas las conductas tienen una función. Es un para qué hacemos esto. A veces puede ser para conseguir cosas que queremos conseguir, que entendemos que son apetitivas, o sea, aproximarnos a algo que entendemos que es lo que los psicólogos llamamos apetitivo, porque claro, los primeros experimentos, pues muchas veces el reforzador con animal era comida, por tanto, pues era un estímulo apetitivo o aversivo, ¿no? Y ahí se ha quedado un poco ese término. Entonces, la persona que tiene un pensamiento conspirativo está cumpliendo con esa conducta varias funciones. La primera función es reducir la incertidumbre. El mundo es un sitio muy complicado y pasan muchas cosas y no siempre entendemos por qué mierda pasan las cosas. Quiero decir, por ejemplo, este clásico dilema del mal, ¿no? De la filosofía de si existe el mal en el mundo no puede existir Dios, porque entonces o Dios no es omnipotente porque no puede impedir el mal, o puede, pero entonces se la suda y es malvado. O sea, este dilema clásico de la filosofía. O sea, cuando tú ves a un niño que tiene cáncer de huesos con 2 años y se muere, dices que Dios ni qué polla en vinagre puede haber aquí. Muchas cosas no las entendemos. El pensamiento conspirativo ofrece muchas veces explicaciones que en realidad son simplonas.
Porque, a ver, aunque una explicación conspirativa puede ser muy enrevesada, en realidad es una simplonería. Muchas veces la explicación científica es más sencilla pero más compleja en cuanto a su trasfondo. Por ejemplo, cuando pensar en el azar, pensaba el azar, ahí detrás hay una teoría y una matemática del caos bastante complicada. En segundo lugar, y esto es importante, el pensamiento conspirativo cumple además una norma, un sesgo, un heurístico, que es que las cosas complicadas deberían tener explicaciones complicadas y grandes. Entonces, claro, para mucha gente, por ejemplo, el tema de la COVID, le resulta muy difícil asumir que es una cosa de origen natural, pero fíjate que en realidad una zoonosis, o sea, el salto de un virus de una especie a otra, esto es una cosa que ha ocurrido montones de veces, que está estudiadísima, que se comprende perfectamente por qué, y etc. Pero, claro, una pandemia que ha paralizado el mundo entero, que ha tenido unas consecuencias tan fuertes en nuestro modo de vida, y que en nuestra cultura, por supuesto en nuestra economía, etcétera. Es decir, y todo esto ha pasado por una mutación aleatoria de un virus, y entonces ha pasado de un animal a una persona. Hostia, cuesta creerlo, porque es una explicación demasiado sencilla. No, aquí tiene que pasar algo más. Si ciertas cosas ocurren, es difícil, por ejemplo, cuando se habla mucho de las grandes conspiraciones, de gente que gobierna el mundo y tal, una de las cosas que no se entienden es que, por ejemplo, en vez de una conspiración, cabe más o tiene más sentido hablar de un montón de agentes independientes que tiran en la misma dirección porque simplemente todos ellos tienen intereses comunes, pero no necesariamente de una forma coordinada. En tercer lugar, el pensamiento conspirativo, y más ahora gracias a Internet y a las redes sociales, te permite tener el refuerzo social de la pertenencia a un grupo. O sea, estás con gente que piensa como tú, que te da la razón y además te separas del resto de la gente, con lo cual la lealtad al grupo y la cohesión se incrementan. Y además, en último lugar, tienes la experiencia de sentirte muy listo. Porque claro, tú fíjate cómo se refieren a nosotros, a los que no creemos en toda esta historia, los creyentes, pues somos los durmientes, los borregos, las masas que no se enteran, los no iluminados, tal, y ellos son los listos que han visto la verdad, porque claro que sí, la CIA montó un dispositivo para tirar abajo las Torres Gemelas y matar a 5.000 americanos, pero tú, José Manuel de Albacete, tú sabes ese secreto que la CIA no quiere porque lo leíste en Twitter, en una red social abierta, y curiosamente a los difusores de estas informaciones no les pasa nada, ¿sabes? Luego coges a este tío de Wikileaks, a Julian Assange, y se tiene que pegar 5 años encerrado, o los años que sean encerrado en una embajada, pero a ti, José Antonio, nadie te va a buscar, porque tú sabes la verdad. Claro, no tiene sentido, pero te sientes bien. Es gratificante y es reforzante. Entonces la gente, lo de Pizzagate, lo mismo, el desgraciado este que fue a una pizzería, de verdad pensaba que iba a rescatar a unos niños de un círculo de pederastia. Por supuesto que una imbecilidad pensar que una pizzería en pleno Washington tú vas a montar ahí un círculo de niños y que Hillary Clinton va a estar en el sótano. Hillary Clinton en el sótano. Pero claro, esto es un proceso iterativo. Tú es como vas poco a poco y hay una cosa que nos pasa a los seres humanos, que es lo que te decía antes con los recuerdos del afán de consistencia. Cuanto más vas creyendo, más modificas tu propia imagen de ti mismo para ser alguien que cree en esas cosas con más devoción. Porque a fin de cuentas, si tú estás en búsqueda de la verdad, es incoherente detenerte. Quiero decir, si yo estoy buscando realmente la verdad, estoy comprometido con la verdad, yo no debería cesar en esta búsqueda. Eso naturalmente me va a llevar a ir adoptando puntos de vista cada vez más extremos. Yo hace muchos años que hago la coña de que la creencia en la gilipollez es una politoxicomanía. Porque tú no eres adicto a creer en una gilipollez. La gente que cree, normalmente cree en muchas. O sea, el que cree, yo por ejemplo, esto se ve mucho en el mundo así más New Age y más tal, ¿no? La gente no llega y te dice, yo creo en, ¿qué te digo yo? Los chakras y la medicina tradicional china y no sé qué, no, tú crees en esto, en la aromaterapia, en el horóscopo, en el otro horóscopo, en la magia simpática, en el tarot, la astrología, un muerto a caballo, no sé qué. Claro, ¿por qué? Porque evidentemente tú tienes que mantener una consistencia con tu propio imagen. Tú eres alguien que tiene esa idea de rechazar el cientificismo y abrazar la sabiduría milenaria, pues tú te comes todas las sabidurías milenarias que haya, porque tú eres así, tú eres esa persona. No puedes ser incoherente contigo mismo. Entonces es un agujero, un pozo en el que tú vas escarbando más, porque además necesitas escarbar más para seguir siendo coherente con tu propia imagen de ti mismo. Y nunca se puede salir de ese círculo vicioso, porque, a ver, por ejemplo, yo he sido muy crédula hace unos años, era muy de la ley de la atracción, el tarot, de todo lo que quieras, ¿vale? De ahí también que entrevistara a Jesús Ortega, porque también creo un poco en el misterio. Pero yo también me he dado cuenta, también será mi forma de ser, de que soy muy abierta a pensar, a ver qué hay más allá también de lo que yo pienso, no creerme todo a pie juntillas. Claro, pero... Es raro, claro, ¿no? se puede salir. Hay gente que sale. Lo que pasa es que la gente que salís, yo no sé si este ha sido tu proceso, pero en la mayoría de los casos lo es, salen por sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Puede llegar un momento
en el que se acumulen suficientes desconfirmaciones, suficientes sucesos en los que tu creencia se falsea, para que llegue un momento en el que pues sea demasiada la evidencia. Pero claro, tú piensas también que muchos de los creyentes que perduran, que persisten porque viven en un entorno de ambigüedad respecto a sus creencias. ¿A qué me refiero con esto? A que nunca ponen a prueba sus creencias de una forma clara, o cuando se ponen a prueba, el resultado es bastante ambiguo como para poder interpretarlo, ¿no? Como que, bueno, podría ser o podría haber algo o lo que sea. O sea, aquí entra también un poco la capacidad de la persona de contarse milongas. Pero es que además, las personas que dejan de creer, como te digo, suelen creer por sí mismas, pues porque hay una desconfirmación que planta la semilla de la duda, y una vez que esa duda está ahí ya no deja de existir. Por eso yo siempre digo que si tú no quieres intentar convencer a un creyente, ojo, que no siempre lo hago, y o sea que yo, esto que voy a explicar es un consejo, si quieres llamarlo así, que muchas veces no sigo, pues porque yo paso muchas veces un kilo de intentar convencer a nadie, confrontarle frontalmente y explicarle y presentarle 150 estudios de por qué lo que él cree es una gilipollez y todo esto, no sirve. Solo va a servir para que se encierre en su posición. Lo que funciona muchas veces es una posición no confrontacional, sino de diálogo en la que tú estés o parezcas estar, mejor dicho, parezcas estar abierto a ser convencido, pero necesitas que te resuelvan dudas. Entonces ahí empiezas, bueno, y si esto que tú dices es así, ¿por qué no pasa esto? ¿O por qué esto sí pasa? ¿O por qué ocurre de esta manera y no de la otra? ¿Y cómo se entiende que esto que tú dices sea así cuando sabemos que es asá? O sea, tú no le niegas nada, simplemente le obligas a justificar sus creencias. En el proceso de justificar sus creencias tiene que confrontar la inconsistencia y se las tienes que poner delante. Claro, llega un momento en el que eso puede ser demasiado y la persona se puede ver impulsada entonces o sea, la disonancia es demasiado grande como para poder mantenerla a base de justificaciones y necesitas ya aceptarlo. Ahí está el caso de Susan Blackmore, que es una señora que ahora estudia desde hace mucho tiempo científicamente experiencias como los viajes astrales y explica por qué las personas tenemos esas experiencias, pero que esa tía durante 25 años, esa tía se lo creía todo, esa tía se doctoró estudiando el tarot, intentó demostrar que los gemelos tenían poderes telepáticos, etcétera. Lo que pasa es que 25 años de investigación y comerse una mierda detrás de otra, pues acabó por dejar de ser creyente. Pero necesitó 25 años, 25 años de fracaso. Eso es mucho fracasar. Totalmente, porque vamos, 25 años son muchos años hasta que te das cuenta de que hay algo ahí que no es real. Y si creemos en tantas mierdas, voy a hacer una afirmación muy básica, ¿la sociedad se va a la mierda? No lo sé. Esa es una pregunta muy jodida. Yo no creo que necesitemos creer en mierda para que la sociedad funcione, porque a fin de cuentas muchas personas no creen en lo sobrenatural o no creen en tal y la sociedad funciona. Sí. O sea, entonces, yo creo que además todos creemos en cosas que no son completamente ciertas porque la vida implica un cierto grado de autoengaño. Por ejemplo, una tontería, pero nosotros nos autoengañamos respecto a nosotros mismos constantemente. Por ejemplo, esta investigación que se ha mencionado mil veces, muy conocida, de que el 80 o el 90% de los conductores consideran que tienen una habilidad conductora por encima de la media, lo cual es estadísticamente imposible. Solemos pensar que somos mejores, más guapos, más altos, bueno, más altos no, pero más competentes, etcétera. De hecho, hay un experimento divertidísimo de los años 60 en el que se entrevistaba a conductores que estaban hospitalizados por sufrir un accidente de coche. 2/3 de esos conductores habían provocado ellos el accidente, eran los culpables del accidente. Aún así todo, la mayoría, por no decirte la totalidad, se asignaban una habilidad conduciendo superior a la media. Y pensaban que eran mejores que la media conduciendo y estaban hablando de un señor que estaba en la cama destrozado por un accidente y que 2 de cada 3 veces lo había montado él. Entonces, todos nos autoengañamos. Todos nos contamos historias, pues como voy a empezar a ir al gimnasio, mañana dejo de fumar, o sea, todos nos engañamos constantemente. Entonces, eso es una cosa. Todos tenemos esa tendencia de autoengaño que yo no creo que se vaya a ir porque es una colateral de cómo procesamos la información del mundo y que además, en cierta forma, a veces parece que es necesario para mantener una cierta salud psicológica, un cierto bienestar, ¿no? O sea, creernos tan guays también nos ayuda, por ejemplo, a soportar los fracasos, soportar los contratiempos, etcétera, sin hundirnos y sin decir, es que soy la mierda, ¿sabes? O sea, una persona que se pasa todo el día pensando que es vulgar, que no es especial, que es tal, lo que acaba teniendo una depresión. Ahora, ¿necesitamos creer en los marcianos? ¿Necesitamos creer en el monstruo del lago Ness? ¿Necesitamos creer que inyectarse desinfectante te previene contra la COVID? Hombre, yo no creo que sea necesario. Lo que pasa es que no creo tampoco que esto vaya a desaparecer nunca. Yo creo sencillamente que unas mierdas serán sustituidas por otras. A fin de cuentas, piensa una cosa, hay mierdas como la astrología que llevan miles de años entre nosotros y ahí están.
y no dan señal de ir a desaparecer próximamente. La religión, por ejemplo, sí, pero porque la religión es un tema que además tiene unas connotaciones sociales diferentes, pero cosas como la homeopatía tiene ya mucho tiempo, bastante más de un siglo. La astrología es milenaria, hay medicinas alternativas, bueno, es que yo no lo quiero llamar medicina alternativa porque no son medicinas, cojones, prácticas alternativas que, Sí. de curación, ¿no? Pues ahí están y son peligrosas para el medio ambiente y lo que tú quieras, pero ahí sigue la gente dando por culo. En África hay sitios donde los albinos siguen pensando que hay que matarlos y descuartizarlos porque sus órganos son valiosos. Y eso ocurre desde hace miles de años y la información tampoco ha servido de nada. Yo creo que en el mejor de los casos podemos aspirar a sustituir unas mierdas por otras. Y ya Y está. que esas mierdas nuevas sean todavía pues, las criptomonedas, ¿no? También. Entonces hay gente que cree en esa gilipollez y bueno, pues también puede ser dañino. El problema es ese, que siempre vamos a creer en cosas porque a fin de cuentas queremos que el mundo sea como nosotros queremos. Entonces, cuando el mundo no se acomoda a nuestros deseos, pues supongo que tenemos esta cierta tendencia a inventar cosas, con lo cual pues yo creo que siempre habrá de esas cosas. Y te voy a hacer la pregunta del descaro que os hago a todos, y es que nos cuentes o un éxito o una anécdota, o sea, o un patinazo, perdón. El éxito es que cuando todo va fenomenal, nos ponen la medallita, triunfamos en lo que queramos, y el patinazo pues se entiende que las cosas se van torciendo, fracasamos, pero siempre aprendemos una lección. En tu caso, Ramón, ¿qué nos cuentas de tu vida profesional o cualquier momento? A ver, yo, hombre, como éxito, aunque sea involuntario, yo pondría el haber sacado este libro Porque creemos en mierdas cuando salió. Porque, a ver, toda mi vida... Es que, claro, me resulta muy difícil porque todo esto, en mi vida yo siempre intento recordarme a mí mismo que el azar ha tenido un papel esencial en mi vida, ¿no? Yo saqué este libro porque Íñigo Gil de la editorial vio la charla de Por qué creemos en mierdas que hice desgranando y me dijo, oye, aquí hay un libro, aquí podríamos escribir un libro sobre esto. Y lo sacamos con tan buena fortuna que salió 2 días antes de que empezara el estado de alarma de la COVID. Qué Y buen claro, ojo. conforme avanzaba la pandemia, conforme avanzaba todo esto y empezaban a aparecer antivacunas, anti-COVID, gente que si los chips, que si no sé qué, que no sé cuánto, el libro tuvo una difusión y tuvo un alcance que yo no me engaño. O sea, que decir, yo estoy contento con el libro, yo creo que está bien escrito, que decir, no creo haber hecho un mal trabajo, pero también soy sincero y reconozco que si no hubiera sido por esas circunstancias, pues probablemente habría pasado mucho más desapercibido. Entonces, como éxito, yo pondría ese. Como patinazo, pues hombre, hay un patinazo que puedo contar, que es que cuando yo me vine a vivir a Barcelona, monté con unos amigos una empresa que pretendíamos orientarla a los eventos corporativos. Nos basábamos en una peli de Michael Douglas que se llama The Game, que es una muy buena película, por cierto, es un thriller muy chulo. La idea era hacer eventos súper inmersivos, como juegos de rol, pero para empresas y tal. Y bueno, pues tuvimos la brillante idea de empezarlo en 2008-2009 con toda la crisis, así que nos comimos una mierda como el sombrero de un picador. Pero luego fuimos cambiando el concepto y acabamos inventando, bueno, no inventando, pero acabamos pensando en hacer una cosa que básicamente acababa siendo una escape room antes de que hubiera escape rooms. Cuando luego, unos años después, la escape room empezaron a salir como setas aquí en Barcelona y en todas partes, pues yo me cagué en mis muertos porque dije, hostia, podríamos haber montado escape rooms y a lo mejor ahora estaríamos forrados y estaríamos, bueno, pues estaríamos mucho mejor de lo que ahora. Pero fue una cagada bastante gorda porque no vendimos absolutamente nada. Lo intentamos de todas las maneras posibles, pero éramos caros, lo teníamos mal enfocado, el momento de crisis era malo y no se nos ocurrió decir, bueno, vamos a alquilar un local y vamos a hacer esto, pero para particulares que a lo mejor ahí, pues eso, montar. Haber sido la primera escape room de Barcelona, yo creo que sí nos habría dado una ventajita importante. Que la verdad que sí, que hubiera sido un puntazo ya haber formado eso tan pronto en esos años, porque yo creo que el skate room tendrá pocos años por lo menos en España, ya luego a nivel de mundial seguro que ya tenía sus añitos ya corridos. Si me pregunto cuando leías el final del libro, si quedas así como pequeños consejos de cómo dejar de autoengañarnos. Uno de ellos es el abogado del diablo, que se utiliza mucho en la iglesia, y yo me pregunto si todos tenemos... Se utilizaba. Bueno, se utilizaba, sí, es verdad. Lo más gracioso es que Juan Pablo II lo quitó y desde entonces el número de beatificaciones se ha disparado. Precisamente porque el abogado del diablo cumplía un rol necesario en este tipo de cosas, que era no dejarse llevar por el sesgo de confirmación, no fliparte con la idea de guau, este seguro que es santo, sino ser capaz de poner un poquito de moderación. ¿Todos tenemos que tener uno? Es mi pregunta. Pues es una muy buena pregunta y mi respuesta es, para cualquier decisión que pueda ser mínimamente importante, sí, puede ser una buena idea. A ver, un abogado del diablo es tan simple como una persona que no esté implicada en la decisión y a la que tú le pidas que trate de encontrar evidencia
en contra del curso de acción que tú crees que es óptimo. Porque una cosa que pasa, y de ahí viene la frase, es que pues tú tomas una decisión y tú crees que estás investigando si es la mejor opción o no, y en realidad tú ya lo has decidido, lo que estás buscando son excusas. En el caso del abogado del diablo, lo que ocurría era que pues, llegaban rumores de decir, esta persona merece ser santa porque en milagrar no sé qué, y claro, hacer santo a fin de cuentas a la iglesia le conviene. Entonces se formaba un comité de monjes y esos monjes buscaban indicios, esos curas buscaban indicios de que esta persona lo merecía. Pero claro, es que el que busca encuentra. El que busca encuentra. Si yo estoy convencido de que tú, Lorena, eres una santa, voy a preguntarle a todo bicho viviente y además voy a hacer preguntas que muchas veces inducen a ciertas respuestas. Ojo, es lo mismo que pasaba con los terapeutas que inducían falsos recuerdos de violación en sus víctimas. Si tú empezabas a preguntarle a la gente, llegaba un momento en el que la gente empezaba a fabricar el recuerdo. El abogado del diablo lo que hacía era buscar evidencia de que esta persona no merecía la santidad. Y una prueba de eso es que, bueno, pues se hacían menos beatificaciones, no dejaban de hacerse. A veces el abogado del diablo llegaba y decía, oye, pues mira, no puedo. Pero sí, una persona que te diga, igual te estás flipando un poco, igual eso es demasiado dinero, igual deberías darle otra oportunidad, igual, y que es capaz de decirte, mira, estas son las ventajas de las otras opciones, estos son los inconvenientes de la opción que te gusta. Siempre puede ayudarte mucho porque si no es muy fácil que tú te lo quites de la cabeza. Entonces, el abogado del diablo es una muy, muy buena estrategia si vas a tomar decisiones importantes. Buscar a alguien y decirle, quiero explícitamente que me dé argumentos para no hacer esto. Pues nos lo vamos a apuntar para ir buscando a esas personas que tengamos alrededor que nos abran un poco la mente a lo que pensamos normalmente. ¿Y hacia dónde se dirige ahora Ramón Nogueras? ¿Algún libro a corto plazo? ¿Alguna charla? A muy corto plazo, muy corto plazo, porque de hecho este lunes pasado, bueno, pues entregué el manuscrito de mi segundo libro, que se va a llamar, si no cambiamos otra vez el título porque lo hemos cambiado unas cuantas veces, ¿por qué nos compramos la burra? Que es un libro sobre influencia y persuasión, donde yo explico los mecanismos psicológicos que se utilizan para influir y persuadir a otra gente, pero también explico por qué funcionan, y funcionan porque muchas veces nosotros queremos ser persuadidos, queremos que funcionen. Esto es especialmente sangrante en el caso de la estafa, pero no es un libro sobre estafa, no es un libro sobre cómo se estafa a la gente o cómo nos estafan, porque de hecho la mayoría de los ejemplos que describo son usos positivos de la persuasión, usos positivos para que la gente participe más en una votación, para que la gente cambie sus hábitos de salud, o sea, hay muchísimos usos positivos de la persuasión. Entonces es un libro que, si no me equivoco, ahora va a imprenta esta semana y saldrá pues para mediados, finales del mes que viene, es nuestra intención. Y será ya el segundo y en una buena temporada. Y ya llevas bastante, ¿no? Palizón que flipas. Y luego este día 28 estaré en Valencia, en la NAU, en el salón de la NAU de la universidad, a las 5 de la tarde, hablando con Marc Adel de esto mismo que hemos estado hablando tú y yo, de cómo nos engañamos a nosotros mismos. Y el sábado estaré en el salón del cómic de Valencia hablando de psicología y superhéroes. Bueno, pues te vemos muy cerca de Valencia, podemos ir perfectamente a ver qué nos cuentas. Por favor. Pues simplemente darte las gracias, Ramón. Yo creo que ha sido una charla súper interesante, animar a la gente a que se lea Por qué creemos en mierdas. Y bueno, continúa con la divulgación como ya estás haciendo con ese próximo libro, y que yo creo que son tan necesarios para esta sociedad y que seamos más críticos y menos crédulos. A ver si suerte. Gracias a ti por invitarme. Y con Ramón Nogueras despedimos el mes de febrero y continuaremos con más libros y cultura en marzo, porque nada, tenemos de vuelta por el descaro a Paloma Chen con su primer libro. Hasta la próxima semana.